hasta 90 es estadio 2. ¿Qué día estadio 1 diastólico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, hipertensión secundaria, como van a poder ver, decimos que hay varias causas, ¿no? Es el incremento de la presión por una causa conocida. Y a la cabeza, la principal causa de hipertensión secundaria está aquí. Una de las principales causas es enfermedad renovascular. La enfermedad renovascular, como la hipertensión resistente, ¿no? Es importante. La segunda causa, el hiperaldosteronismo primario, que se puede presentar hasta 20%. Y la tercera causa, la enfermedad parenquimal renal. Enfermedad parenquimal renal. ¿Qué es lo que debes hacer para el diagnóstico? Pues generalmente esto es secundario a infecciones del tracto urinario, hematurias, ¿no? Con el abuso de analgésicos, la historia familiar de enfermedad poliquística, elevación de la creatinina sérica. A veces en el examen físico puedes encontrar masas abdominales, poliquistosis renal. Y la ecografía sería el método diagnóstico por excelencia. Y puedes hacer algunos tests para evaluar la función renal. La enfermedad renovascular, que es la más frecuente, de 5 a 34% de la hipertensión secundaria, se produce en una hipertensión resistente, en un paciente con hipertensión abrupta o con un incremento de la presión arterial y del control. Generalmente puede haber edemas pulmonares, edema agudo de pulmón, o hipertensión, especialmente en mujeres, por una aterosclerosis o enfermedad fibrovascular. Entonces, esto es enfermedad renovascular, ¿no? De los vasos sanguíneos, esto es del parénquima. ¿Cómo haces el diagnóstico en este caso? Pues soplos, auscultar soplos, especialmente a nivel abdominal, hacer un Doppler, ecodoppler de arterias renales, ¿no? Que sería un screening. El hiperaldosteronismo pues también nos lleva a hipertensión resistente, con hipocalemia, ¿no? Ya sea espontánea la hipocalemia o inducida por diuréticos. Generalmente da hipertensión con calambres musculares, debilidad, y se puede descubrir una masa adrenal en el diagnóstico. Se asocia a apnea de hipertensión, síndrome de apnea del sueño, a una historia de hipertensión familiar, ¿no? El examen clínico puede encontrar arritmias con hipocalemia, especialmente fibrilación auricular, y el screening es el dosaje de plasma, de aldosterona plasmática o de la relación aldosterona-renina, ¿no? Y hay algunos otros como la medición de la aldosterona de 24 horas, ¿no? Y causas menos comunes, el feocromocitoma, que te da hipertensión resistente, con neurofibromatosis en la piel, manchas café con leche, y tienes que hacer un análisis de 24 horas de metanefrinas en orina o en plasma. También puedes hacer una angiotomografía, una resonancia del abdomen, buscando esas masas de feocromocitoma. Entonces, la enfermedad arterial secundaria, la causa más frecuente es lesión renal. Está presente en 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica, que hemos dicho. La hipertensión más severa es enfermedades glomerulares que intersticiales, y generalmente se acompaña de proteinuria más de 1 gramo con sedimento patológico. La renovascular es menos frecuente, 1 a 2%, aunque aquí decía lo contrario. La renovascular
Es potencialmente curable, obstrucción de las arterias renales, principal mecanismo. Y esto lo hizo el doctor Goldblatt en un experimento con perros, ¿no? Perros les medía la presión arterial, luego los operaba un clip en uno o dos riñones, y los que tenían dos riñones con clip de la arteria renal, que no llegaba sangre a los riñones, incrementaban la presión arterial mucho más que los que tenían un solo clip en un solo riñón. Entonces la isquemia renal nos dio a conclusión que aumenta la renina, esto aumenta la angiotensina, la aldosterona, aumenta las resistencias periféricas y aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, retención de sodio y agua, ¿no? Y por mecanismos autorregulables puede disminuir levemente el gasto cardíaco. La hipertensión renovascular, pues es una de las formas prevalentes. La aterosclerosis es más frecuente, 70-80% de los casos, es más frecuente en hombres mayores de 50 años, con lesión de 2 centímetros a nivel proximal de la arteria renal por aterosclerosis, y 50% progresa a oclusión total. Pero sí, también hay una enfermedad que es la displasia fibromuscular, que recuerden que las arterias renales tienen un contenido fibromuscular. Esta displasia, esta alteración fibromuscular se produce en 20 a 30% de los casos, a predominio en mujeres que son menores de 30 años. Y si tienes una mujer menos de 30 años hipertensa severa, sospecha de displasia fibromuscular, que tiene una lesión de la íntima y de la media periarterial, generalmente en el segmento medio distal de las ramas de la arteria renal, y progresa y produce disección de las arterias y la trombosis. Entonces, ¿quién debo sospechar la hipertensión renovascular? Pues si inicia antes de los 30 años, sin historia familiar, o después de los 55 años, antes de los 30 en mujeres, enfermedad displasia fibromuscular, y si es después de los 55 años, sospecha en aterosclerosis de las arterias renales. A la auscultación vas a encontrar un soplo abdominal, generalmente en diástole y lateralizado. Hay una hipertensión arterial acelerada o resistente, una enfermedad arterial periférica recurrente, tiene insuficiencia renal de etiología incierta con seguimiento normal, o puede tener aterosclerosis difusa, y generalmente sospechas también cuando le comienzas a dar IECAS o ARAS y el paciente te desarrolla insuficiencia renal aguda, ¿no? Por ejemplo, esta es una mujer joven de 20 años que tenía hipertensiones severas, y cuando se le puso un catéter por la ingle y se llevó y se pintó la arteria renal, se vio que había una enfermedad o displasia fibromuscular en la arteria renal derecha. Entonces tenía que poner un stent, se abrió y mejoró, se curó el tratamiento, la enfermedad. La aterosclerosis de la arteria renal, lo mismo parecido a esta, pero que las arterias se llenan de colesterol, como acá, casi no se nota. Generalmente es bilateral, entre 35 y 50% de los casos, y se produce en personas mayores. Entonces eso evita, por ejemplo acá, no sé, en este lado está en el lado izquierdo, y no se irriga adecuadamente el riñón, y esto produce la liberación de todo lo que hemos mencionado. Si hay una estenosis, una isquemia renal, pues la edad de presentación en la aterosclerosis es más en 50 años, en la displasia fibromuscular es menores de 30 o de 40 años. La aterosclerosis aparece en los dos sexos. En la displasia fibromuscular es más frecuente en el sexo femenino. La lesión está a nivel del ostium, a nivel proximal o medio en la aterosclerosis. En la displasia fibromuscular es medio distal. Y la presión arterial y la respuesta a la revascularización no es clara en la aterosclerosis, pero se normaliza en la mayoría de los pacientes con displasia fibromuscular. Entonces la hipertensión renovascular no se beneficia de revascularización, es una hipertensión arterial de larga data que lleva a falla renal crónica, son diabéticos
y en los mayores de 65 años va a estar acompañada de una enfermedad coronaria, de una enfermedad arterial periférica y de una enfermedad cerebrovascular. Hay algunos otros test, como el test de Captopril, el eco Doppler, la angioresonancia renal, bueno, podríamos hacer una angiografía para ver si hay displasia fibromuscular. Entonces, podemos hacer algunos exámenes como la medición de la renina plasmática, que debe estar aumentada en 75 o 70%. Hay el radiorenograma con Captopril, que es el mejor estudio para descartar el diagnóstico en pacientes con pocos datos sugestivos. Se mide la renina plasmática, que es más de 12 miligramos por mililitro por hora, y se hace una renografía isotópica generalmente más de 10% de diferencia entre los riñones, pues eso nos hace una sospecha, y se toma una hora después de una sola dosis oral de 50 miligramos de Captopril. Entonces este radiorenograma se le da Captopril y se le da 2 tabletitas de 25, y después una hora después se hace la radiografía isotópica. Tiene alta sensibilidad, 80%, y especificidad, 95%, solo que en ciertos lugares no se hace y es difícil de realizar. Lo otro que puedes hacer es un Doppler de arterias renales, en la cual vamos a detectar obstrucciones y es altamente específico. La angioresonancia magnética tiene una sensibilidad de más del 97% y una especificidad de 93%, entonces es alta. Detecta las lesiones mayores al 50%, aunque es limitada su capacidad para evaluar las ramas secundarias. Y otros exámenes, un Doppler renal, una resonancia, una angiografía magnética, una tomografía o angiotomografía, o una angiografía por sustracción digital. En esta hipertensión renovascular el tratamiento es controversial. Se puede lograr controlar la presión con drogas actuales, IECAS, ARAS, calcio antagonista, y la opción es recibir un IECA y un ARA. El tratamiento debería ser invasivo, ¿no? Si es aterosclerosis, colesterol, el tratamiento es médico. Si es una estenosis de las arterias renales, en quienes el tratamiento médico ha fallado, pues hipertensión refractaria la conocen, algunos empeoramiento de la función renal o falla cardíaca intratable. Esos pacientes deben ser referidos para una revascularización percutánea. Y miren cómo hacen el bypass aorto renal, ¿no? Miren cómo llega. Hay algunos trabajos, investigación, por ejemplo, la administración de arteria renal, en la arteria renal de células progenitoras endoteliales o factores de crecimiento endotelial, o los factores, aumento de factores proangiogénicos. Entonces, ¿cuál es la piedra angular en el tratamiento de esta hipertensión secundaria por estenosis arteria renal? Pues el tratamiento médico es lo principal. Ver si hay retención de sodio, si hay hipertensión, hipocalemia, porque si hay hipocalemia
y hay hipotensión, hipertensión y retención de sodio, piense hiperaldosteronismo primario. Son pacientes hipertensos con marcada hipocalemia, menos de 3.5, y que cuando usas diuréticos la hipocalemia se hace severa. En algunos pacientes se pueden encontrar el aldosteronoma, que es un tumor que secreta aldosterona, ¿no? Por ejemplo, acá en la suprarrenal y aquí las hiperplasias a nivel adrenal. La tomografía también nos da ciertas tumoraciones que podemos encontrar, la resonancia magnética. Y el hiperaldosteronismo primario, si tienes un paciente con hipertensión e hipocalemia, y la hipertensión es refractaria, o sea, muy severa, o tiene un incidenteloma, o sea, un tumor, pues hay que medir la renina, actividad de la renina plasmática, cómo está la aldosterona plasmática, si está incrementado, y la renina está baja, y la aldosterona, la relación aldosterona plasmática y la renina plasmática alterada, pues es más de 50 y llegas a hiperaldosteronismo primario confirmado. Si es entre 25 y 50, pues haces una sobrecarga salina y le pones fludrocortisona. Y si la aldosterona se incrementa más de 5 nanogramos por mililitro, pues haces el diagnóstico. Haces una TAC y confirmas tu diagnóstico. Entonces, siempre en adultos con hipertensión, un screening de hiperaldosteronismo primario es recomendado en presencia de una de las siguientes condiciones: hipertensión resistente, hipocalemia, ya sea espontánea o sustancial en el paciente con diuréticos. Si encuentras una masa adrenal en forma incidental o una historia familiar de hipertensión o estrógeno en una persona joven, pues busca hiperaldosteronismo primario. Se usa la aldosterona plasmática, la actividad renina-aldosterona plasmática, que está recomendado en este screening. Si es un hipertenso y un screening positivo para hiperaldosteronismo, pues hay que referirlo a un especialista y un endocrinólogo para una futura evaluación y una cirugía. El tratamiento es quirúrgico, se puede dar antagonistas de aldosterona en hiperplasia suprarrenal o en adenoma bilateral, y el riesgo operatorio es alto, si es que el riesgo operatorio es alto también. Y el feocromocitoma, que son los tumores que se originan en la médula suprarrenal, que en el 85% de los casos, ¿no?, están con un cromafina extrarrenal en el 15% de los casos, y eso se llama paragangliomas. Dice que su incidencia es baja, 1% de la población de hipertensos. ¿Qué hacen estos tumores con feocromocitoma? Pues producen adrenalina, dopamina, aumentan la presión arterial y producen signos y síntomas secundarios de excesivas concentraciones de estas catecolaminas plasmáticas. Se dice que es el tumor de los 10% es o antecedente familiar, 10% es bilateral, 10% son malignos, 10% están fuera del abdomen, extraabdominales, y 10% múltiples feocromocitomas. ¿Cuál es la clínica de estos feocromocitomas? Cefalea intensa, taquicardia, aumento de la presión arterial severa, sudoración excesiva, palidez, crisis de pánico. Entonces, recuerden que si tú comienzas a utilizar beta bloqueadores, bloqueas los receptores beta y se aumentan los alfa y va a producir crisis de presión arterial. Si te pasa eso, piensa en un feocromocitoma. O los pacientes que utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa y se aumenta la presión arterial también.
Los feocromocitomas están acompañados y presentados en una enfermedad endocrina que se llama neoplasia endocrina múltiple, en la neurofibromatosis. Generalmente tienen manchas café con leches a nivel de la mucosa oral y a veces en la piel, le llaman el von Hippel-Lindau, y el diagnóstico se hace con dosaje de metanefrinas plasmáticas y en orina de 24 horas. Esto se hace en Lima. La tomografía y el estudio de medicina nuclear o resonancia, pues te va a indicar dónde están los tumores de feocromocitoma. Y miren acá cómo en diferentes lugares extraabdominales se ha podido encontrar. El tratamiento está prohibido usar beta bloqueadores solos, será alfa bloqueadores o drogas que son drogas de primera elección, inhibidores de la tirosina y hidroxilasa o metirosina puede ser, y el tratamiento definitivo es cirugía y sacar estos tumores productores, como aquí, ¿no? ¿Preguntas? Nos faltarían dos temas pequeños, pero que también son un poquito más largos. No sé si lo hacemos ahora o quieren hacer en otra clase antes, pero próximo miércoles sí o sí es el examen. Entonces, hay dos posibilidades. Lo continuamos ahorita o lo pasamos para el día domingo en la tarde, en la noche, en un ratito, una clase en la que hablaríamos de hipertensión inducida por el embarazo y crisis hipertensiva, que son las dos que faltan, ¿no? ¿Qué dice Marcelo? Sí, doctor, le quería hacer una consulta. Quizás el domingo también, aparte, si es que los temas no son muy largos y se da una hora, y la otra nos va a dar un pequeño repaso de todos los temas antes del primer examen. Pues tú sabes cómo si son largos los temas. Ya hemos hecho insuficiencia cardíaca, un repaso de insuficiencia cardíaca ya no más, pues hemos hecho 3 clases o 2 clases buenas, largas de falla. Podríamos electrocardiograma, tal vez un poquito podríamos tocar, pero lo principal hay que terminar este tema, ¿no? Ahora, si nosotros somos, a ver un ratito. Nos daría crisis hipertensiva, que eso es cortito, y nos hipertensión inducida por el embarazo. A ver, vamos a ver un poco de crisis hipertensiva ahora, para relajarnos. ¿Qué es la crisis hipertensiva? Son las elevaciones de la presión arterial en forma súbita. Entonces es un grupo heterogéneo de situaciones en las cuales hay elevación súbita y rápida de la presión arterial. ¿Y por qué es importante esto? Porque pone en peligro la vida del paciente. Produce una alteración a nivel funcional o estructural de la presión arterial y del órgano diana. Generalmente resulta de un tratamiento inadecuado. No hay un nivel de presión que determine el diagnóstico de crisis hipertensiva, pero en la mayoría está en emergencia hipertensiva con presiones arteriales mayores de 180, algunos dicen 220, y diastólicas más de 120. Se dividen en dos: urgencia hipertensiva, en la que no hay lesión de órgano blanco, tiene buen pronóstico, no necesariamente requiere hospitalización, tienes 24 a 48 horas para tratamiento con vía oral y ambulatorio para bajar, y tienes que hacer una reevaluación precoz. Y la emergencia hipertensiva, que son las que tienen daño de órgano blanco y son las que tienes que hospitalizar y dar el tratamiento endovenoso. Pero también hay falsas urgencias hipertensivas, que son las elevaciones tensionales producidas por unos estados de ansiedad, al renegar, patologías provocadas por dolor y que no conllevan un daño de órgano blanco. No precisan un tratamiento específico, ya que ceden cuando la causa que las provocó desaparece. Si hay lesión de órgano blanco, o sea, lesión cerebral, encefalopatía,
dolor torácico, infartos, aneurismas de aorta, o lesiones renales, enfermedad renal aguda, se llama emergencia hipertensiva. La lesión produce eso. O también hay papiledema o enfermedad en el fondo de ojo y alteraciones de las visuales. Esta emergencia hipertensiva está relacionada con la exacerbación aguda de una hipertensión arterial crónica. Necesita una reducción inmediata y monitorización de la presión arterial. La medicación es por vía endovenosa, parenteral, en una unidad de cuidados intensivos o un trauma shock. ¿Y cuáles son estas emergencias hipertensivas? La encefalopatía hipertensiva, pacientes que vienen con presiones muy altas y encefalopáticos con cefaleas intensas. La hipertensión maligna acelerada, en la que produce una lesión de órgano blanco en forma acelerada, hipertrofia, disección, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, con hipertensión, disección aórtica aguda, infarto agudo del miocardio. La preeclampsia grave y la eclampsia son emergencias hipertensivas. La hipertensión arterial severa, intraoperatoria o posoperatoria, también lo catalogamos. Y la crisis por hipercatecolinérgicos también producidos. Entonces pueden haber pacientes con ACVs, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, con síndrome coronario, CST elevado, STN elevado, con disección de aorta, con glomerulopatías o secundarias a la necrosis fibrinoide. Y el tratamiento depende del juicio y determinar cuán rápido se debe reducir la presión arterial. Y siempre hay que tener cuidado en bajar muy rápido la presión arterial. Se dice que las lesiones renales o coronarias debes reducir la presión no más del 25% de la presión arterial media. ¿Y cómo se hallaba la presión arterial media, chicos? Si digamos 160/100 es la presión arterial del paciente. 160 menos 100 es 60. Entre 3, 20. Y le aumentas al 100, el 20, son 120. La presión arterial media es 120. Entonces tienes que bajar máximo no más de 25%, de un cuarto de 120, o sea, de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces máximo hasta 120, 130. Si hay infarto cerebral, el tratamiento antihipertensivo solo si la presión es más de 220 y la diastólica más de 130. Y si el paciente va a ser trombolizado, pues la presión debe ser menos de 180/100. Algunos dicen 185, 110. Si hay una hemorragia cerebral, el tratamiento antihipertensivo es más si es que la presión pasa de 180, 130 o la media más de 130. Ahí hay que bajarla. Si bajas mucho y muy rápido, pues puedes producir más isquemia y más lesión. Y miren cómo los medicamentos usados endovenosos, nitroprusiato, nidecardipino, labetalol, enalaprilato, esmolol, fentolamina, nitroglicerina, hidralazina, tienen ciertas dosis para iniciar y los intervalos que te llevan para bajar la presión arterial. Son estos nuevos, ¿no? Que no los conocemos tanto, nitroprusiato, nitroglicerina, son antiguos medicamentos, pero buenos, labetalol, enalaprilato, esmolol, fentolamina, nitroglicerina, hidralazina. Si hay una encefalopatía hipertensiva, mejor va nitroprusiato, nicardipino, labetalol. Si es hipertensión maligna, el labetalol, el nicardipino. Si es ACV, nicardipino, labetalol o nitroprusiato. Si es infarto de miocardio o angina inestable, las nitroglicerinas, el nicardipino. Si es falla ventricular izquierda aguda, nitroglicerina, enalaprilato, diuréticos. Si es disección de aorta, es labetalol, nitroprusiato. Crisis adrenérgica, la fentolamina. Posoperatorio, la nitroglicerina, el nitroprusiato. Y la
eclampsia en la hidralazina, el labetalol y el nicaripino, ¿no? Entonces, evaluar los síntomas de gravedad, si es emergencia hipertensiva, derivar a una UCI y dar sus medicamentos. Si es urgencia hipertensiva, no tiene daño de órgano blanco, tratamiento parenteral, reposo, calmar, oxígeno, y le das los medicamentos. Y ahí, si hay pseudocrisis, reevalúas en 20 minutos si ha bajado la presión, quiere decir que es una pseudocrisis, y con ansiolíticos, todo, que reinicie su terapia antihipertensiva habitual, y después va a bajar la presión arterial. Entonces, no se olviden de la encefalopatía hipertensiva, que es un síndrome de hipertensión severa con disfunción cerebrovascular y con compromiso neurológico, que se produce con vasoespasmos versus vasodilatación. Muchos dicen que es más vasodilatación exagerada. Y pues recuerden que hay una hipertensión y autorregulación cerebral. La respuesta normal de una arteriola cerebral a incrementos agudos de la presión arterial es vasoconstricción, y esto es la autorregulación, y esto previene el incremento de flujo sanguíneo durante presiones elevadas y aumento de la presión microvascular, generalmente presiones más de 250 a 150. Entonces, hay una perfusión cerebral con varias de estas fórmulas y hay una autorregulación cerebral. Lo importante es que recuerden que si se dilata por la presión alta, pues hay vasoconstricción secundaria, ¿no? Y esto se llama autorregulación. Entonces, en un paciente normotenso, pues la autorregulación es menos que un paciente hipertenso que está acostumbrado a tener presiones mayores de la presión arterial media, la autorregulación va hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si la presión de perfusión cerebral cae mucho, o sea, lo bajas mucho la presión, que hemos dicho más de 30-25%, eso se llama hipoperfusión con isquemia, ¿no? Si la presión de perfusión cerebral está sobre el límite superior, es vasodilatación de pseudoespasmos y edema. Recuerden que hay una barrera hematoencefálica, la ruptura de vénulas produce edema y cambios locales en iones y neurotransmisores. Hay una vasoconstricción simpática por descarga nerviosa simpática y cambios en el punto de autorregulación y disminución del flujo coronario o cerebral. Se activan los canales de calcio y de potasio dependientes, aumenta la producción de angiotensina 2 y aumenta el estrés oxidativo y antagoniza el receptor de angiotensina, y esto pues hace que la presión arterial sistólica aumente el rango de la autorregulación, más de 150 la presión arterial media, aumenta la perfusión cerebral, produce lesión de las paredes de los vasos sanguíneos, aumenta la permeabilidad capilar y extravasación de proteínas al intravascular y al intersticio, y eso produce edema cerebral. O sea, el aumento de la presión súbita te produce edema cerebral, y esto produce las alteraciones cerebrales y el tipo vasogénico, ¿no? A nivel del parénquima cerebral, pues el aumento brusco aumenta la presión y produce hipertensión endocraniana, altera la presión de perfusión cerebral, produce vasoconstricción severa, hace hipoperfusión cerebral muy importante en horas posteriores. Pues se dice que los signos y síntomas duran de 2 a más días de esta encefalopatía por esta disminución de la perfusión y por esta vasoconstricción y por este edema cerebral. Entonces, el cuadro clínico es una hipertensión severa con signos de disfunción cerebral multifocal, ¿no? Y que después del tratamiento bajas la presión y disminuye o se resuelven los signos cerebrales. Generalmente el paciente está con náuseas, mareos, vómitos, visión alterada, a veces hay ceguera, cefalea intensa. En el examen de fondo de ojo hay retinografías de hemorragias. Generalmente son pacientes con hipertensión no tratada, o en niños y jóvenes que ya les hemos dicho, con enfermedad parenquimal renal, o hipertensión renovascular en mujeres jóvenes, o feocromocitoma y eclampsia. Sus drogas pues varían desde anfetaminas endovenosas, cocaína, producen aumento de la presión arterial, inhibidores de la monoaminoxidasa o la suspensión de un vasodilatador como la clonidina en forma brusca,
producen encefalopatía hipertensiva por crisis hipertensivas y pueden producir leucoencefalopatías posteriores, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta encefalopatía? Es el ACV isquémico hemorrágico, un tumor cerebral, una encefalitis, el herpes, lupus, ¿no? ¿Y cuál es el manejo? Es reducir rápidamente la presión arterial. Listo, chicos, entonces en la próxima, el día domingo a las 8 está bien. Hacemos lo que es preeclampsia y un pequeño repaso más de lo que se pueda, ¿no? Si es que hay alguna pregunta hasta ahí. Ok, doctor, creo que estaría bien el domingo a las 8. Listo, nos vemos entonces. Sí, claro. Doctor, buenas tardes. Disculpe, entré algo tarde a la reunión. ¿Será posible que me pueda considerar en la asistencia? A ver, vamos a ver si se puede, porque yo ya lo había cerrado. El RP. A ver, vamos a ver.